Realmente nosotros hemos empezado bastante correcto, a diferencia de los dos anteriores. La sensación de dominar el ritmo del partido, independientemente del marcador, jugando con mucho orden defensiva y ofensivamente. Hemos cogido una ventaja, pero ha habido un momento en el que ellos han tenido el tirón que sabemos que iban a tener en casa, han vuelto a entrar al partido, se han igualado al descanso y a partir del descanso ellos han sido superiores. Si tuviera que hablaros un poco de la estadística, creo que hay un dato que es muy claro, la diferencia de porcentaje de tiro, ¿no? Ellos han hecho un 53% y nosotros hemos hecho un 37%, entonces ellos han ido cogiendo confianza con ese acierto, nosotros la hemos ido perdiendo durante el partido. Felicitar a Valencia Basket y nada, como decía muy bien mi jugador, ya está, terminado, pensar en el siguiente. ¿Preguntas? Bueno, buenas noches. En la primera final se habla de muchas claves, en esta se hablaba, porque es cierto que Valencia no tenía la experiencia en finales, 14 años sin jugar una de ellas. Se está demostrando que al final esto es un 5 para 5 con los jugadores de banquillo. Quiero decir, ¿te está sorprendiendo ver a un Valencia Basket jugando como ha jugado el resto de la temporada, que no le está afectando esa presión que podía ser hasta normal en una final que tan solo la conoce Fernando Sanemeterio dentro del equipo? Bueno, haces tú una valoración muy larga, la cual te entiendo perfectamente, pero no me ha sorprendido. No me ha sorprendido, creo que el Valencia Basket ha jugado muy bien toda la temporada y está aquí por méritos propios. Entonces, nosotros para ganar esta final sabemos que, lo sabíamos desde el principio, que íbamos a tener que jugar a un alto nivel y ahora mismo estamos en una situación de desventaja clara en playoff, pero el viernes hay otro partido, independientemente de cómo han sido los tres anteriores, el viernes hay otro. Pablo, buenas noches. Ha repetido Pedro Martínez en varias ocasiones la necesidad de la recuperación anímica de sus jugadores. ¿Cuánta importancia das tú a este aspecto antes de jugar el cuarto? Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Anímicamente, cuando sales de una derrota, pues lo primero que intentas es recuperar a tus jugadores para que vuelvan a tener la energía, el deseo necesario para encarar el siguiente partido. Si vienes de una victoria, lo mismo. Igual un poco a la inversa, pero lo mismo, intentar recapacitar y hacerles entender que está terminado. Por mi parte, me preocupa que no seamos capaces nosotros de entender esto. Este partido está terminado, ya está. Hay que pensar en el del viernes, como hemos hecho en cada serie de playoff que hemos jugado. Entonces, valoraremos las cosas que hemos hecho bien y no tan bien y preparar bien el partido, que sabemos que el viernes es un partido dificilísimo y durísimo, y lo hemos visto hoy, y tenemos que estar preparados para ganar jugando nuestro mejor baloncesto, cosa que no está siendo fácil porque Valencia está jugando un gran nivel. Nacho. Pablo, has dicho, ellos han subido, acaban de mirar con un 53%, nosotros con 37%, la segunda parte ha sido mejores. ¿Qué ha pasado en la segunda parte para que tu equipo sea bloqueado? ¿Qué os ha pasado? Bueno, han hecho una estadística, no la tengo aquí delante, creo que la diferencia del porcentaje del segundo tiempo, porque claro, estamos hablando del porcentaje final, pero la diferencia del porcentaje del segundo tiempo es altísima. Yo creo que cuando esto es fácil y difícil de entender. Cuando tú juegas a baloncesto y tienes 10 años, te dan un balón, lo primero que haces es tirar a canasta. Y si las metes, está muy contento. Yo tengo un hijo de 11 años, cuando tira las metes está muy contento. Cuando falla se cabrea. Bueno, esto que es tan sencillo y tan difícil de entender, pues yo creo que a ellos les llevaba a otro nivel, por supuesto. Ellos han tenido esa confianza en el juego de ir encontrando canastas, de verse acertados, y nosotros hemos tenido también algunos tiros liberados que no hemos metido y eso nos ha hecho perder cierta confianza en el juego, y a partir de ahí, bueno, pues ellos han crecido y nosotros no hemos sido capaces de mantener el nivel que exige el partido. Pablo, te quería trasladar algunas declaraciones de tus jugadores de hace 5 o 10 minutos porque para mí son realmente llamativas. Por ejemplo, ha dicho Nocioni que el equipo ha dejado de competir en algún momento del partido, en un momento ha dejado de competir, que ya tiene que hablar más de orgullo y de coraje de otra cosa, y Felipe Reyes, que es el capitán del equipo, textualmente ha dicho que sin cojones y sin orgullo el cuarto partido lo gana Valencia. Correcto, los dos. ¿Hay alguna cuestión más? ¿No más preguntas? Muchas gracias, buenas noches, gracias Pablo.